reciban la más cordial bienvenida y agradecimiento por su presencia hoy 4 de agosto de 2014, día histórico para la educación superior colombiana, en el que el CESU presentará públicamente el Acuerdo por lo Superior 2034, propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz, construido con los aportes de todos los sectores sociales y académicos del país. Aprender implica estar en capacidad de hacer un alto en el camino, reorganizar el viaje, corregir el rumbo y avanzar en la dirección correcta. Aprender no significa sabérselas todas, sino estar en disposición de escuchar lo que las situaciones nos enseñan. Muchas veces creemos tener la certeza de que lo deseamos es lo mejor, y mucho más cuando lo hemos trabajado. Pero la vida se encarga de mostrarnos que siempre es posible encontrar caminos aún mejores, superiores, excelentes. La excelencia no es el fruto de un golpe de suerte o de un momento de iluminación, sino el producto de un trabajo constante, disciplinado y abierto al riesgo de asumir nuevos modos de hacer lo que creíamos estar haciendo bien. Hace 3 años, desde el Ministerio de Educación, presentamos un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 con el ánimo de llevar la educación superior colombiana a un mejor nivel, corregir los rezagos históricos que ha acumulado y proponer fórmulas para sanar sus problemas de financiación. En ese momento creíamos que la ruta propuesta era la indicada y que sería posible encontrar los consensos necesarios para sacarla adelante. Sin embargo, la coyuntura política nos demostró que era necesario apuntar a la construcción de una política educativa con una base social más amplia que le proporcione todo el estímulo vital necesario para hacerla eficaz. En el 2012, en el Ministerio de Educación, comenzamos un trabajo intenso y riguroso con toda la base social del sector. Un gran diálogo nacional por la educación superior que recorrió todo el país para escuchar a las comunidades académicas y a las regiones. Un diálogo que nos demostró que la complejidad del sistema educativo merecía también un proceso complejo y amplio de discusión, en el que las voces de los que carecen de medios de movilización o de comunicación también se hicieran valer. En enero de 2013, por recomendación del Ministerio de Educación, el CNA, CONACES y el CESU decidieron que fuese precisamente el CESU quien liderara este gran diálogo nacional en razón de la naturaleza que le determina la ley y de la representatividad que tienen cada uno de los 16 consejeros que lo componen. Muchas personas me han preguntado cuándo comenzará o cuándo comienza a implementarse este Acuerdo por lo Superior 2034. Y bueno, tengo que decirles que ya empezamos. Del lado del gobierno nacional ya tenemos avances en los 10 grandes ejes de política planteados por el CESU. En estos 4 años hemos creado casi 500.000 nuevos cupos en el sistema de educación superior y hemos reducido la deserción en 2 puntos. Hoy más jóvenes tienen la oportunidad de estudiar y menos de ellos abandonan el sistema. Y déjenme darles una buena noticia. El 61% de los jóvenes que en los últimos 4 años han ingresado a la educación superior proviene de familias con ingresos por debajo de los 2 salarios mínimos. Es decir, nuestra política está beneficiando a las familias que más lo necesitan. Hoy tenemos más instituciones de educación superior y programas con acreditación de alta calidad. 635.000 estudiantes reciben hoy una educación de excelencia y trabajamos para que sean todos. Y hoy podemos decir con plena seguridad que están dadas las condiciones para dar un paso adelante. Demos ese paso en conjunto como sociedad.
Hagamos de este acuerdo nuestro objetivo superior. En esto los necesitamos a todos. El escenario de la paz se abre ante nosotros y la educación es el pilar transformador. Aquí tenemos 136 lineamientos para que toda la sociedad colombiana haga un acuerdo por lo superior, que no es otra cosa que un acuerdo por el objetivo más alto que nos podemos poner como sociedad: la paz, la justicia y la prosperidad para todos los colombianos. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. El artículo 68 de la Carta. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. Artículo 69 de la Carta. Según el diccionario de la Real Academia, el verbo garantizar significa dar garantía, y el término garantía se entiende como el efecto de afianzar lo estipulado. Garantías constitucionales, por ejemplo, derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. Muy pocos países en el mundo han hecho lo que están haciendo ustedes. Ningún país de América Latina. Elementos fuertes de promoción de la calidad. No sé si todos ustedes saben o sacan orgullo del hecho que ICETEX fue la primera institución de crédito educativo del mundo y que hoy en día sigue siendo un modelo para el resto del mundo. Iniciativas para mejorar la permanencia. Apoyo a grupos indígenas y afrocolombianos. La buena labor del ICFES, las pruebas Saber Pro y Saber 11, el observatorio del mercado laboral. No hablaríamos solamente del costo de la transferencia de James Rodríguez al Real de Madrid, sino también del costo de traer a un destacado colombiano de la diáspora como científico. ¿O por qué no soñar? Hace 2 días, en la primera página del Tiempo, todos estamos atentos si Pekerman se va a quedar como entrenador del equipo de Colombia. Ojalá pudiéramos soñar de traer a un vicerrector colombiano en la Universidad de Canadá, Australia, no sé dónde, para ser rector de acá. O que un destacado ex-rector colombiano pueda ir a liderar una universidad en Costa Rica. Hace 1 año tuve el honor de hablar con el CESU, hablándole de la experiencia de Dinamarca. Y yo creo que ya en el futuro voy a ir a otros países, no hablar de Dinamarca, sino de Colombia. Es definir una reforma que no sea la reforma de un partido político, de un gobierno, sino de un Estado, de un país, de todos los miembros de la comunidad universitaria. Y el otro aspecto importante, conseguir un financiamiento sostenible a la altura de las altas ambiciones del país. Y el hecho que por primera vez en la historia de Colombia el presupuesto de educación sea mayor que el presupuesto de defensa, eso también es una muy buena señal. Señora ministra, todos los miembros que han participado en este proceso, yo sé que el camino ha sido muy difícil y les puedo asegurar que el camino adelante va a ser aún más difícil, pero no pueden hacer marcha atrás, no pueden parar como sucedió en 2011, sino que la única opción es ir adelante con el sentido de la urgencia para hacer de la educación superior colombiana un motor de su desarrollo. No hay que tener miedo de ir adelante, recordando las palabras del explorador Magellan, que nos dijo en el siglo XVI que el mar es peligroso, sí,
y sus tormentas son terribles, pero estos obstáculos nunca han sido razones suficientes para quedarse en tierra. Haciendo un resumen de la participación, se puede afirmar que participaron cerca de 33.000 personas. Hubo unos espacios de debate como foros, talleres, asambleas, etcétera, que sumaron 155. Se aportaron 450 diferentes documentos. Se financiaron 29 proyectos de investigación. Hubo también 29 comunicados de prensa oficiales. Por Twitter se registraron 349 mensajes. Si se suma el número de días de trabajo que hubo en torno a este proyecto, llegamos a la cifra de 1077. Hubo 9 sesiones ordinarias del CESU y 21 extraordinarias para reflexionar en torno a los temas que ahora vamos a desarrollar, y sumando el tiempo de las personas que participaron, podríamos decir que fue de 6.300 horas. Las regiones impactadas fueron todas en el país, y lo mismo las asociaciones de instituciones de educación superior participantes. Vienen los consensos sobre los lineamientos y el plan. Entonces, los grandes temas de estos 10 que hemos destacado son la educación inclusiva, calidad y pertinencia, la investigación, la regionalización, la articulación, la comunidad universitaria, las nuevas modalidades educativas, la internacionalización, la estructura y gobernanza, la sostenibilidad financiera del sistema. Esas fueron entonces las 4 fases. Lo que sigue, esperamos que se pueda seguir una agenda con la divulgación, la precisión de metas de Estado y de Gobierno, la precisión sobre las fuentes de recursos, la definición de responsabilidades y responsables, ajustar un marco legal que ojalá pueda conducir a una nueva ley, la reorganización del sistema, el control al proceso y obviamente no acabar este ejercicio de consenso que el país ha iniciado y que es una gran experiencia y que, como lo señalaba el doctor Salmi, es un ejemplo para el mundo. Nos hemos trazado la gran apuesta al 2034 y consiste en lograr una cobertura universal para la educación superior con equidad y calidad. Como pueden ver, no solamente tenemos la ruta, el camino que debemos adelantar para implementar todos estos puntos que más adelante vamos a ver, sino también el sueño y la propuesta para llegar realmente a ese sueño, repito, que nosotros nos hemos trazado en el acceso, entendido como la posibilidad de que lo logren estar en ella los diferentes interesados, la cobertura como la capacidad de acoger a quienes la buscan y la atención de quienes acceden, y el reconocimiento a su diversidad para así lograr que se dé la permanencia. Es importante destacar que la universalidad implica una tarea precisa, que es la educación inclusiva. En este sentido, se han venido desarrollando diferentes acciones específicas para entender los contrastes entre lo urbano y lo rural, los efectos de la privación sociocultural y el enfoque de género, entre otros. Sin embargo, como lo evoca el último informe de la educación para todos de la UNESCO en el 2012, la mayoría de los jóvenes vulnerables tienen pocas esperanzas de alcanzar el nivel de educación superior. Las políticas diferenciales centradas en el acceso, permanencia y graduación de todos los estudiantes resultan prioritarias en el corto y mediano plazo. Hoy, después de 34 años de haberse dado inicio a la construcción de un sistema de aseguramiento de la calidad, no hemos logrado generalizar aún una cultura de la calidad al interior de todas las instituciones de educación superior del país.
esfuerzos que se iniciaron con el Decreto Ley 80, que le dio al ICFES responsabilidades de fomento y evaluación de la educación superior, y que le dio la tarea de organizar un incipiente sistema de aseguramiento de la calidad. Posteriormente, la Ley 30 reafirma estas responsabilidades en el ICFES y se crea el Consejo Nacional de Acreditación y el SNIES. Incentivar a las IES comprometidas con el mejoramiento continuo a través de mayores incentivos a las instituciones y programas acreditados que motiven a todo el universo de instituciones de educación superior a construir sus propios modelos de autorregulación y acreditación. Garantizar la pertinencia de las IES y los programas académicos con las necesidades locales y regionales. Lograr establecer articulación con los gobiernos locales y departamentales, lo cual permitirá una regionalización más pertinente de la educación superior y de sus procesos de calidad. Se pretenden tener unas políticas a nivel de ciencia, tecnología e innovación, una absoluta coherencia que permita un entramado entre las relaciones de ese sistema, del sistema de educación superior con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por mérito de la Ley 1286 está regido por Colciencias como ente articulador o rector de ese sistema, y que por supuesto al 2034 tengamos una verdadera coherencia de la ciencia, la tecnología en una innovación, incluida por supuesto la innovación social. Se pretende crear un marco de excelencia para la investigación en educación superior al 2034, impulsar la regionalización y las actividades de ciencia, tecnología e innovación que tengan como soporte, entre otras fuentes, un sistema general de regalías operando debidamente, para lo cual seguramente tendremos que solicitar o tendremos que hacer las gestiones debidas para las reformas a que haya lugar. Se pretende al 2034 financiar laboratorios y centros de investigación en áreas estratégicas. Según el balance que tiene Colciencias actualmente, tenemos más de 150 centros de investigación y desarrollo tecnológico, de los cuales no más del 10% realmente se catalogan como tal y aportan al país en sus áreas prioritarias. Los problemas es una asimetría que se presenta particularmente frente a la calidad de la educación. La calidad de la educación generalmente está en las grandes ciudades. Hay ciudades pequeñas con buena calidad, pero no siempre se da, y tenemos que llegar a todas las regiones con educación pertinente de calidad. Algunas políticas desconocen las realidades regionales. Aquí tenemos que avanzar también. Pérdida de talento humano. Las personas se van a estudiar a las grandes ciudades y no regresan a su sitio, a su terruño, trayendo desarraigo, y es muy perjudicial porque un país es fuerte en la medida que sus regiones son fuertes. ¿Cuál es nuestro sueño? Diseñar un sistema de educación superior que impulse la generación de competencias en los entes territoriales para que desde la visión contextual y desde la lectura de las particularidades del entorno se oferten programas de calidad y pertinencia que contribuyan al desarrollo de la región. Para ello nos hemos propuesto trabajar, y aquí va a ser muy importante el cómo vamos a lograr estos grandes lineamientos y cómo se va a hacer realidad los mismos. Lo primero, tarde o temprano vamos a tener que llegar a una subregionalización de la educación, pero como digo, con recursos, con autonomía, con normas claras y con control, con eficiencia. Hemos visto que cuando los jóvenes salen de la educación media, pues como que alternativamente para su continuidad en la formación, el sistema les presenta un sistema de educación superior pensado más que todo en una formación profesionalizante, en una formación que los conduciría a un nivel universitario ideal, pero también es urgente que estos jóvenes puedan tener posibilidades de acceder a otros niveles y a otras formas de educación que no necesariamente los lleve hacia el ideal universitario, pero que los pueda llevar en un futuro. La educación terciaria, concebida como toda aquella educación postsecundaria que le brinda diferentes rutas y modalidades de formación. Ya hace poco más de 1 año y medio tengo el tremendo honor y el privilegio de ser la representante estudiantil de todos los estudiantes ante el Consejo Nacional de Educación Superior,
No ha sido una tarea fácil, pues asumir la posición de retirarme de la mesa del CESU indudablemente habría sido la tarea más fácil de cumplir y la más coherente a juicio de muchos. Sin embargo, me queda construir entendiendo que la participación es un reto y para eso me eligieron, razón por la cual me siento privilegiada con una gran responsabilidad, estar a la altura de la relevancia histórica que han tenido los estudiantes en la construcción del país a lo largo de estos años. Todos deben participar y es por eso que hago públicamente el llamado que se abran los espacios para discutir con los profesores, los estudiantes y trabajadores, con las representaciones y expresiones de estos estamentos, con los compañeros de los grupos agremiaciones, con los indígenas, los estudiantes de sedes regionales, con los compañeros afrodescendientes, con los estudiantes a distancia. La educación es de todos, es un asunto de país y por lo tanto la inclusión debe regirse en ese debate. Creo no equivocarme al decir que todos los días que luchan los estudiantes por una universidad es por verla más fortalecida y justa para todos y todas. Tienen mucho que aportar en este debate y estoy seguro que las asambleas estudiantiles, los foros, tienen mucho para dar en esta propuesta de política pública de educación superior. Obviamente el bienestar lo asumimos y hemos hecho varios eventos en el país como un punto de partida para la calidad. Nosotros no podemos aspirar a una educación superior de calidad si no tenemos profesores contratados con condiciones dignas, con el respeto a lo que implica esa labor importante para el país. El alcance semántico de un término como consenso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es que se han logrado consensos, pero un consenso no implica, escúchese bien, el consentimiento activo de todos los integrantes de un cuerpo colegiado, como en este caso el CESU. Haya habido divergencias, eso lo decía también la ministra, lo acaba de decir la estudiante, y todo esto ha quedado plasmado en las actas. Entonces, lo que sí hemos logrado a través de ese consenso es apuntarle a un acuerdo que tendrá que ser construido en su fase final entre todos. Yo asumo lo que hoy entregamos al país como un insumo muy valioso, producto de todo un proceso muy juicioso y rigurosamente llevado a cabo, pero en adelante esto hay que afianzarlo. El tema de financiación, por ejemplo, la educación asumida como derecho, bien público y ojalá bien común, nos lleva entonces a otros escenarios, de tal manera que lo que sigue es la divulgación, el debate, el afinamiento, para que ojalá hacia el 2034 podamos tener la educación superior que el país reclama y merece. La tecnología en la educación debe avanzar entonces para servir también como instrumento de equidad para que las brechas que están surgiendo entre inforricos e infopobres no avancen un centímetro más y sean otro factor de exclusión educativa. Para lograrlo, más que los artefactos per se, que hoy, por supuesto, se han vuelto centrales en nuestras vidas, necesitamos que cada profesor que utilice los recursos tecnológicos de la web se focalice en cómo lograr una nueva cultura del aprendizaje más natural y espontánea, más autogestionada en el marco de comunidades sociales de aprendizaje o en la red, para que aprendamos también otras formas de convivir y comunicarnos en contraposición a la creencia convencional de que solo se aprende en los límites impuestos por las paredes de las aulas. Las tecnologías y recursos web para el aprendizaje están presentes en la totalidad de IES del país y han contribuido a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, la investigación y la construcción de competencias críticas para el profesional del siglo XXI, favoreciendo la inclusión, la movilidad social, la pluralidad y la multiculturalidad y el aprendizaje de calidad. La internacionalización o la hacemos a nuestro modelo, o sea, o nos internacionalizamos o nos internacionalizan. La profesora acaba de explicar cómo hay un fenómeno global de presencia de universidades y de marcas a nivel internacional. O sea que la política pública que se propone en el día de hoy va a atacar este problema nodal. Crear la Superintendencia de Inspección y Vigilancia de la Educación bajo responsabilidad del Estado. Esta iniciativa se complementa con la creación de la Agencia Nacional de Calidad y asegurar la responsabilidad de los gobiernos territoriales sobre la educación superior
regional. En síntesis, este es el resumen que hemos querido presentar hoy sobre estructura y gobernanza. En el nuevo modelo se plantea una corresponsabilidad de financiación. La nación, los entes subnacionales, los mismos egresados, lo que tiene que ver con la parte de cooperación internacional, la venta de servicios, el sector productivo y no dejarlo únicamente hasta cierto punto. A veces las instituciones en el afán de financiarse desvían la misión que tienen buscando hacer asesorías que seguramente no es competencia de ellos. Lo mismo que el tema de regalías, canalizar para la calidad de la educación superior algún porcentaje sobre las regalías que puedan llegar al sistema. A mi juicio, este documento que se presenta hoy ante la opinión pública colombiana sí es un documento consolidado para abrir un debate sobre el futuro de la educación superior. Hay 10 líneas estratégicas que ya han sido explicadas. Estas líneas no son un fruto caprichoso de la decisión de alguien, fueron el proceso de construcción colectiva de muchos actores, particularmente yo destaco el papel de ASCUM, que había venido liderando desde años atrás una serie de mesas temáticas, incluso 5 o 6 años atrás en algunos casos. La opinión pública es importante para la educación superior. Lincoln decía que con la opinión pública a favor todo es posible. Esto de otra manera puede simplificarse diciendo que lo que piensa la gente y lo que conversa le da mucha fuerza a las ideas y cambia mucho el destino de las personas y de las comunidades. Lo que está pensando la comunidad a largo se va a manifestar en acciones. A cualquier persona que ustedes le hablen tendrá una idea de educación y puede haber algo que las acerca, pero en general será un tema que va a diverger y no un tema en que se va a converger necesariamente. Por eso es que nosotros celebramos que no se está hablando aquí de un consenso, sino simplemente de un acuerdo en el que se va generando un contexto. Entonces, no es que todos hayamos convergido a un concepto, sino que hay un acuerdo sobre cuáles son los temas sobre los que se debe ir trabajando. Consideramos que ha llegado la hora de poner en práctica lo aquí expresado y convertirlo en acciones que impacten efectivamente nuestra educación superior y nuestra sociedad en su conjunto. El CESU seguirá trabajando fiel a sus convicciones y funciones y está seguro de que tanto en el nuevo periodo presidencial como en los siguientes, las ramas ejecutiva y legislativa, tanto del orden nacional como departamental y municipal, pero sobre todo la sociedad civil y académica, se remitirán al Acuerdo Superior 2034 como el faro que orientará el posicionamiento de la educación superior colombiana en los próximos planes nacionales de desarrollo, leyes de presupuesto y reformas a la estructura y dinámicas del sistema.